Hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Cristo esté en cada uno de todos vosotros. Hermanos, como siempre, aquí, aunque sea de a poco, avanzando en las cosas de Dios. Hermanitos, yo quiero compartirles algo, que de verdad siempre que salgo a predicar veo esto. Pero bueno, se respeta las las enseñanzas que hacen cada quien, ¿no? A su manera. Pero para esto primero quiero que me acompañen, hermanos, ¿no? En una oración, primero agradeciendo al Señor Dios por un día más de vida y misericordia que aún tiene sobre todos nosotros aquí en esta tierra, incluida la que habla. Agradezco al Señor Dios, gracias Padre Eterno por un día más, por la misericordia que tienes por mí, por mis hijos, mis padres, mis nietos, mis hermanos y todo ser viviente, toda familia que habita aquí en la tierra. Por todo, Señor, te pido los que están lejos, mis familiares, amigos, hermanos cristianos, tu pueblo realmente que te busca, el verdadero pueblo de Israel, es la verdadera iglesia de Cristo. Pero yo no te hablo de una congregación, hermano. No. Yo te hablo del verdadero pueblo de Israel. Es aquellos verdaderos que buscan a Cristo de verdad y viven el evangelio día a día. En ellos está el nombre de Israel. Y si en alguna congregación existe la obediencia conforme te escrita y conforme te vistes, bendito sea el Señor. Ese es el verdadero pueblo y la verdadera iglesia, quienes hagan la voluntad de Dios, quienes nos preocupemos por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, hagamos las buenas obras para Cristo, ¿no? Haciendo todo lo que a Dios le agrada. Entonces, bendito sea nuestro Señor si en alguno de ustedes se encuentran esa iglesia en la cual realmente hagamos la voluntad para Dios. Puede ser que exista, o puede ser que se esté construyendo, puede ser que esté naciendo por ahí raíces. Solo el Todopoderoso lo sabe, hermanos. Mas hay que seguir perseverando para constituirnos miembros de la iglesia verdadera de Cristo, que es la cabeza. Agradezco a Dios y comparto este mensaje con ustedes porque de eso se trata este mensaje, mis hermanos. Les estaba compartiendo que cada vez, hermanos, que yo voy a predicar, porque yo salgo a predicar la palabra, siempre me encuentro que bueno, yo comienzo a enseñar los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, antes no lo hacía, pero bueno, en la iglesia en la que yo he estado compartiendo, también me enseñan de que debo empezar por los 10 mandamientos, y es verdad, uno tiene que empezar por los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque de esa manera uno se va, pues, ¿no? Amoldando, vas creciendo, vas aprendiendo, te vas edificando, y de esa manera aprendes a entrar por la puerta, ¿no? En la cual el Señor te da abundantemente todo el alimento, pues, ¿no? Que está escrito en este santo libro que es la santa palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Bueno, en otros países tienen otros nombres, en hebreo le dicen la Torá, y bueno, la palabra de Dios es una sola, hermanos. Diferentes idiomas, diferentes formas, la palabra de Dios es una sola. A lo que me voy, hermanitos, es que yo siempre digo esto, ¿no? Dios dejó los 10 mandamientos, ¿verdad, hermanos? Si Dios nos deja los 10 mandamientos, ¿por qué en las iglesias no las enseñan, hermano? Bueno, en la iglesia que yo participo, gracias a Dios, siempre se manifiestan los 10 mandamientos, porque esa es la antorcha de nuestra vida en la cual nosotros tenemos que andar todos los días de nuestras vidas. Pero en otras iglesias, hermanos, no critico, no estoy juzgando, no me tomen así. Estoy
haciendo una consulta, ¿por qué es que dicen predicar los 10 mandamientos y por qué ignoran o anulan el cuarto mandamiento? Yo quisiera saber por qué lo hacen. El Señor nos dice que sus leyes, dice, son perpetuas, ¿no? De generación en generación. ¿En qué parte de la Biblia dice que los mandamientos de la ley de Dios son para los israelitas antiguos y no para ahora? A ver, si vamos a ser realmente consejeros de la palabra, pues hagamos conforme el Evangelio directo nos enseña. Si vamos a ser consejeros de que me dijeron, de que me enseñan, de que me guían, entonces no somos buenos servidores de Cristo. El verdadero Evangelio, hermano, está en la Biblia. El Señor nos enseña que nos edifiquemos conforme a los 10 mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo lo dedujo en 2. Que eso valía por los 10 mandamientos de la ley. Todo se conjeturaba en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, yo me pregunto, y de repente tú también te estás preguntando, o muchos se preguntan, porque también, ¿no? Conversamos con muchas personas. ¿Por qué es que en otros lugares sí guardan el cuarto mandamiento, en otros lugares que son de iglesia? ¿Y por qué en otras iglesias que supuestamente tienen un montón de gente no guardan el día de reposo? Que hablo del cuarto mandamiento. Pero lo voy a leer para que no piensen ustedes que yo estoy hablando palabra mía. Esta es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios se manifiesta sin avanzar y sin quitar, porque es pecado. Les voy a leer el cuarto mandamiento, donde el Señor nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Más abajito dice, aquí equivale a sábado. Y en todas las Biblias dice lo mismo. En las mismas Biblias católicas dice lo mismo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. También dice, aquí equivale a sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí equivale a sábado, dice en la Biblia. Ahora, hermanos, si nuestro Señor Dios nos dijo esto en la antigüedad, supuestamente, muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo, lo dijo en la antigüedad. Entonces yo les digo algo, hermanos, porque también lo dice en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 5, de 12 al 15, dice lo mismo. Pero yo les digo algo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo? A ver, yo quiero que muchos de repente están viendo este video. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo confirma que Él no vino a abrogar la ley? Porque esta es la ley de Dios, ¿sabes? Pero ¿qué cosa nos dice en San Mateo 5:17? Lo abrimos para leerlo porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Y si decimos que la ley de Jehová
es para tiempos antiguos, entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice esto, hermanos? Bueno, vamos a abrir el libro de San Mateo, ¿ya? Capítulo 5, abran sus Biblias, hermanos. En el verso 17. A ver, vamos a compartir lo que dice el Señor, ¿ya? Porque hay que hablar con texto bíblico. Entonces, si muchos dicen que la ley de Dios fue para la antigüedad, entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo lo confirma? A ver, leamos. Dice, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley. Ojo, pestaña y ceja. A los profetas. Otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Mira lo que dice el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿con qué autoridad el hombre o las tradiciones que vienen desde siglos de siglos ya hasta este momento, con qué autoridad podemos nosotros decir, bueno, yo no me incluyo en esto, porque yo soy fiel servidora para el Señor y yo me dejo llevar según el evangelio directo que Dios me lo da? Pero ¿por qué es que traquiversan y son guiadores aún de hombres y no buscan la verdad y se preguntan por qué no obedecen lo que Dios manda? ¿Quién es el hombre para que quebrante esta ley de Dios si acá el Señor dice? Lo vuelvo a repetir para que entiendan, hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Quiere decir que las leyes, los mandamientos, los estatutos y decretos que Dios nos ha dado, hay que cumplirlos. Dice de nuevo, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermanos, díganme ustedes, ¿la ley de Dios, el cuarto mandamiento, es para la ley antigua o es para cumplirla, hermanos? Para mantenerla cumpliendo conforme el Señor nos ordenó. Pero es muy cierto también, pues, que cada quien obedece a su manera, cada quien obedece a su voluntad, cada quien hace lo que le parece. Ahora yo les digo, hermanos, el que conoce las cosas de Dios o el que sabe las cosas de Dios, ¿es hacer las cosas a tu voluntad o a la voluntad de Dios? Dígamelo, hermano, porque de repente yo estoy equivocada, pero así lo enseña el Señor, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque de esa manera agradamos a Dios. Por eso que el Señor dice que sus ovejas andan descarriadas. Y esto no es desde ahorita, esto viene desde que murió nuestro Señor Jesucristo. Desbarataron el templo, lo quemaron, hicieron cosas, se levantó la idolatría con desobediencia, adoran imágenes, adoran ídolos, se postran ante ellos, adoran al dinero, adoran al hombre, adoran a la mujer, adoran a los hijos. Se idolatran con casas, cosas materiales, mas no se acuerdan de servir a Dios.
Pero sí le pedimos, ¿verdad, hermanos? Sí le pedimos, la que habla también le pide. Pero hay algo, hermanos, en el que yo hago un pequeño margen en esto. Es que yo hago lo posible por obedecer a Dios. Hago lo posible, me esfuerzo en lo mínimo por obedecerle. Porque es una lucha, hermanos, dura, pero tampoco es difícil. Está en obedecer. El mismo amor que uno te vas acercando al Señor, hace que esta carne obedezca a Dios. Y el Espíritu de Dios se acerca más a uno. Y todo lo que uno le pide, Dios nos da. Te lo digo por experiencia, lo que me pasa. No nos alejemos de nuestro verdadero pastor, hermano, que es nuestro Señor Jesucristo. Busquemos la verdad, busquemos la palabra de Dios, hagamos la voluntad de Dios, sirvámonos en sus mandamientos. Este es el momento, hermano, de arrepentirse, de volver a Dios. Este es el momento de acercarnos, abrazar al Espíritu, mirarnos nuestra conciencia, lavar nuestras ropas, nuestras almas y dejar todo lo malo, hermano. Vaciemos nuestras cosas malas como esta botella. Si tu cuerpo y dentro de esta botella el agua ya está demasiado sucia y quiere explotar, pues vacíalo, hermano. Sácalo de ti. Desanida el mal que aún queda, hermano. Pronto viene el Señor. Ayúdate a limpiarte. Porque Dios no va a hacer nada si tú no le abres la puerta. Él te toca la puerta. Ábrele la puerta. No quieras tú abrirle la puerta cuando sea demasiado tarde y el mal esté sobre ti o sobre los tuyos. Este es el momento de buscar a Dios. Guarda el día de reposo. Guarda sus mandamientos. Ama a tu prójimo. Ama a Dios. Si amas a tu prójimo, lo amas a Dios. Y el que ama al prójimo, ama las cosas que Dios ha hecho en el prójimo, porque ama a Dios. Si tienes tu esposa, tienes pleito con ella, a favor de la carne, desecha la carne, hermano, y no desprecies a tu esposa a la obra que Dios te dio como esposa. Igual manera, si tienes tu esposo y por la carne quieres separarte, porque Satanás entró en tu vida y te hace ver las cosas diferentes, y quieres separarte de tu hogar, destruir tu esposo, tus hijos, a causa del pecado que es la carne, desbarátate del mal. Arrójalo de ti. Y respeta el pacto que hiciste ante los ojos de Dios. Porque cuando uno se casa, hermano, con Dios, no te estás casando con la persona, te estás casando con Dios. Y si tú le fallas a Dios, no le estás fallando a la persona, le estás fallando a Dios. Tanto hombre como mujer. No le abran las puertas al enemigo. Obedezcamos todo lo que el Señor nos enseña, hermano. Él nos enseña todo, cómo amarnos, nos enseña hasta qué debemos comer para que Satanás no entre por tu boca y no se posesione dentro de tu cuerpo. Hay animales que están prohibidos comerlos, hermano. Uno de ellos es el chancho. Muchos no lo creen. ¿Sabes por qué no lo creen? Porque no lo estudias, no lo lees. Lee la palabra, profundiza, respeta lo que Dios ordena y sabrás por qué te lo dice que no comas. Muchos entienden la palabra a su manera, muchos entienden la palabra a su conveniencia. La palabra de Dios, hermano, es tan dura, fría, tajante, estricta, como la luz del sol, que nos alumbra a todos y nos vemos como somos. La palabra de Dios es pura y penetrante, hermanos,
que a veces cuando nos dicen nuestras verdades, nos duelen tanto que nos agarramos de cualquier cosa para atacar al prójimo. Pero sabed que esa actitud es negativa del enemigo. Pongámonos en obediencia para Dios. Respetemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vivamos en qué mandamiento estamos bien y en qué mandamiento estamos fallando. Cumplamos, hermanos. Estamos cerca a las puertas. No nos critiquemos, no nos fijemos. No, eso viene del enemigo. En el amor de Dios hay que aplaudir, hay que darle gracias a Dios por un alma más que sepa la verdad, por un alma más que tenga la bendición y esa sabiduría que Dios nos da. No debemos ser mezquizos ni egoístas. Si eres cristiano y conoces a un hermano o una hermana dentro de tu congregación o fuera, que de repente te instruye un poquito más que tú, no significa que se crea más que tú, o no significa que tú te sientas menos que ella. Eso no es divino. Eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Pero si tú aceptas en tu corazón lo que Dios te da o lo que Dios te manda, así sea del más pequeño, así sea del más nuevo que recién empieza, y te habla palabras de Dios, recíbelo. Porque no es Él el que te trae, o no es ella la que te lo trae. Es Dios quien te lo manda. No despreciemos la obra de Dios, hermano. Y no te lo digo por mí, porque es lo que a mí me pasa. Pero aún pido perdón a Dios por todos ellos, porque sé que no son ellos. Es el enemigo. Que el enemigo no quiere que yo esté con ellos. El enemigo quiere apartarme. Pero Dios nos usa, hermanos. Dios nos usa, somos instrumentos de Dios. Y mientras Dios nos tome con instrumentos, pues tenemos que trabajar para Dios. De cualquier forma, por este medio, en lugar de repente donde voy a congregarme, o donde voy a predicar, en mi trabajo, en el lugar donde estoy aquí. Porque aquí también en mi casa, vienen ovejitas a mi casa, en la cual soy un instrumento de Dios y las guío conforme Dios me guía a mí. El evangelio directo, hermanos. Enseñándoles la verdad conforme Dios me cambió, me limpió. Y ahora soy esta obra que quizás muchos de ustedes ya saben quién fue, Carmen Arteaga. Ahora soy Carmen Arteaga, pero en Cristo. En Cristo Jesús, una sierva de nuestro Padre Jehová, que mediante su Santo Hijo Jesucristo transformó esta obra para Él, para servirle, para exaltarle. ¿Quién de ustedes iba a pensar que yo me iba a parar, me iba a sentar detrás de esta pantalla o lo que sea, a hablarles de Cristo? Ni yo misma me lo creía, hermanos, pero me cruzaba por la mente muchas cosas cuando yo me predicaban, yo oía, nunca rechacé, pero yo le decía esto a mi Padre, a mi Señor: el día que yo tome tu camino no va a ser para jugar, el día que yo tome tu camino va a ser para honrarte, para respetarte y para servirte como tú te lo mereces. Y ese día llegó, hermanos. Bendito sea el Señor. Y siempre lo voy a decir. Soy la mujer más feliz del mundo. Dios me ha transformado. Soy esta obra hecha real, un testimonio real en vida, que Dios me levantó de los muertos. Muertos vivos, porque todo aquel que no se arrepiente y no entra al camino de la verdad,
Eres un muerto vivo, mi hermano, mi hermana. Más peor si eres idólatra. Más peor si estás en cosas del pecado. Y no me malinterpreten, porque todos somos pecadores. Pero hay una cosa que tienen que saber. Una cosa es que yo mire el pecado, pero yo no tengo el lugar al pecado. Soy pecadora porque tengo que limpiarme. Me quedan muchas cosas por limpiarme. Pero a mí no me interesa el pecado. A mí no me interesa pecar. No me llama la atención pecar. Ya pequé demasiado. Estoy hastiada de pecar. Me queda limpiarme de los pecados que me quedan. Pero el pecado, estoy divorciada del pecado. Porque aún soy pecadora. El que me entiende este lenguaje de Dios. Así que mis hermanitos, vivamos como Dios nos dice, no nos dejemos engañar, leamos la palabra de Dios como Dios nos enseña a todos nosotros. Y no sigamos pues a doctrinas de hombres que solamente nos enseñan a sentarnos en una silla, te hablan 2, 3, 4 palabras y diciéndote deja tu diezmo y vas a ser salvo. Mentira. Nadie se salva por un diezmo, ni nadie se salva por cumplir la ley que Dios dice, si es que no has entregado tu corazón de verdad para Dios. Si has entregado tu corazón y cumples la ley con amor y haces obras con amor en fe, entonces eres un fiel servidor de Dios. Porque así lo enseña el Señor. Les comparto, hermanito, para compartir este tema, en el cual muchos dicen pues llamarse profetas, sacerdotes, pastores. ¿Qué es lo que hacen con las ovejas, hermano? Busquemos el libro de Jeremías, hermanito, les comparto el libro de Jeremías, en el capítulo 50. ¿Qué nos enseña el Señor? En el capítulo 50, en el verso 6, lo que nos enseña el Señor dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sin pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Muchas iglesias, hermano, yo no voy a criticar a nadie ni voy a señalar quién, se olvidan de sus ovejas y solamente se ponen a darles un estudio en el cual ni ellos mismos entienden y luego las ovejas se alimentan de un día, hermano, o de todos los días. Todos los días hay que dar alimento a las ovejas, ¿verdad? Todos los días hay que estar preocupado de esos niños que recién vienen a alimentarse de la leche.